Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a la sesión de la tarde. Comenzamos esta tarde con un panel sobre pluralismo jurídico, territorialidad y consulta. El tema de la consulta a los pueblos indígenas es uno de los grandes temas que afecta a muchos pueblos indígenas en América Latina, en otras partes también del mundo también. Y tenemos, pensamos que a 5 ponentes, de momento son 4, que tienen que ver con estos dos conceptos, territorialidad y consulta. Vamos a intentar ser muy estrictos con el tiempo para que haya después posibilidad también de intercambio, comentarios y preguntas. Comenzamos con Milton Enríquez Rocha, doctorando en Derecho en la Universidad de Gerona, en la actualidad, pero tiene distintos estudios en Derecho, también algo en ciencia política y algunas publicaciones, con lo cual va a tener un enfoque multidisciplinar. Adelante, Milton. Y el título es Los pueblos en aislamiento voluntario frente al interés nacional, el caso de Yasuní, en Ecuador. Buenas tardes con todos. Para iniciar brevemente esta ponencia, quisiera un poco decir que trato de exponer un poco lo que es la razón de este encuentro, que en realidad sería un enfoque multidisciplinar para tratar de cuestionar una figura jurídica existente en el Ecuador, la que es la Declaratoria de Interés Nacional. Para eso primero parto de conceptualizar o de tratar de definir el alcance y los límites que ha tenido el uso de este concepto de interés nacional. Posteriormente, verificar si la figura de la declaratoria es pertinente o no dentro del Estado constitucional ecuatoriano actual y finalmente ver esos efectos o el impacto que ha tenido frente a los pueblos en aislamiento voluntario. Para empezar, el interés nacional tiene varios antecedentes. Por ejemplo, se podría decir de Tucídides que lo trataba como una identidad de intereses. Por otro lado, también el cardenal Richelieu hablaba de la razón de Estado. También un avance ya un poco más de nuestros tiempos o más relacionado con el derecho o la teoría del Estado se debe a Rousseau cuando habla de la voluntad general. En realidad lo que tratan de hacer es ver cómo confluyen o resolver ese conflicto de intereses al momento de formular la convivencia en general que tenga un pueblo o una nación en general. No quiero abordar tampoco tantas teorías que han tratado a este concepto, pero sí las nombraré brevemente. Por ejemplo, el realismo, el neorrealismo, el liberalismo, también el constructivismo. Esto lo han hecho más bien teniendo en cuenta el interés nacional como un elemento de análisis dentro del ámbito de una perspectiva internacionalista, es decir, viendo al Estado como principal actor y no restando la importancia de la formulación que puede tener la sociedad o los grupos que están dentro del Estado. Entonces, básicamente o resumiendo, el uso que se le ha dado hasta el momento actual de interés nacional es de la defensa, básicamente del territorio, y la evidencia más clara es que en varios de los países, incluso de Europa y de América Latina, acá en este caso en los libros blancos, o quienes han tratado de desarrollar el concepto han sido los ministerios del Interior o de Seguridad, quienes han estado tratando de ver hasta qué punto se puede clasificar o identificar los intereses dentro de este llamado interés nacional. Entonces, por ejemplo, muchos o algunos autores han mencionado que este se deba su importancia radica o que sea llamado como interés vital dentro del interés nacional al grado o la capacidad de amenaza o de fuerza que pueda ser aplicada por parte del Estado para su cumplimiento. Entonces, puede ser en este caso la defensa del territorio nacional. Ahora bien, dentro del constructivismo se especifica que existen 2 tipos de variables para tratar el tema, una de un orden político y otra de un orden psicológico. Dentro de lo psicológico vemos la variable del poder y también la de la decisión.
y por otro lado, en lo político, un poco más desarrollando ya sería la teoría propia del Estado. Lo que trato de hacer aquí para abordar en realidad el tema de que calza un poco en cuanto al derecho constitucional y enmarcado al Ecuador, es mezclar una teoría desarrollada en la psicología, que es la teoría de la autodeterminación de Deci Ryan, para explicar también un poco el funcionamiento de cómo se ha ido construyendo o tratando de juntarse los intereses en las propuestas de formulación de las constituyentes, por ejemplo, en el caso ecuatoriano. Lo que hace esta teoría básicamente es considerar que existen varios factores motivacionales, que pueden ser internos o externos, y estos, cómo inciden o la forma en el grado en que están interrelacionados estos factores con el ser humano, logran que éste o no tenga una conducta autodeterminada o no, y a la postre que lleve a su bienestar o su autorrealización, que en realidad podríamos decir que tiene ciertos elementos que se pueden utilizar para analizar un poco el Estado desde su figura o estructura o desde sus principios y valores que tiene presente dentro de una constitución incluso. Ahora bien, tenemos por un lado dentro de esta teoría la motivación intrínseca. Aquí lo asociamos, en realidad directamente comprobado con la persona, con el individuo, se habla de la autorregulación, la autonomía y la misma autodeterminación, donde existen ciertas actitudes también que se ven presentes, como la curiosidad, la persistencia y la conciencia de objetivos. En el caso de un Estado también esto se puede ver reflejado, por ejemplo, en la autonomía, la autorregulación y autodeterminación, con la idea de soberanía, por otro lado, curiosidad, se ve incluso en las cuestiones, en el caso ecuatoriano, me saltaré como para ponerlo ya directamente en ejemplo, en experimentar, en tratar de explorar ciertas iniciativas o alternativas, como son las propuestas postdesarrollistas o lo que ahora vemos como el buen vivir o el summa causa y dentro de la Constitución ecuatoriana o la boliviana con el summa camaña. En cuanto a la persistencia, si se quiere utilizar en este campo, sería cómo en realidad las políticas, la formulación de las políticas públicas, los programas, planes, proyectos, cómo se instituyen los ministerios, toda la institucionalidad del aparato estatal y la misma sociedad, logran, no pierden los objetivos. Por eso hablaba también de la conciencia de los objetivos. ¿Qué objetivos se plantearon dentro de una constituyente que querían seguir y que no hagan que se pierda este interés? O sea, en realidad es cómo ese grado de interés se va manteniendo en el tiempo, en que en realidad responda y después refleje lo que en realidad los individuos en general quieren. Después, dentro de esta motivación extrínseca también se puede acaparar con otras teorías que hablan de la expectativa y del valor. Ahora lo que pasará es a la siguiente etapa o el componente en realidad o categoría, que es la motivación extrínseca. Esta es un poco más complicada porque mientras más prima, en realidad el individuo no adquiera su autodeterminación. En el Estado sería algo parecido. Entonces, un tipo de motivación extrínseca es la por reglamento externo, en la que se maneja un poco la lógica conductual, el premio y la recompensa. Entonces, el Estado va a actuar según el agente externo por el que está obligado a hacer o no hacer algo, siempre pendiente de que sea un premio o una recompensa. Entonces, aquí pueden calzar las normativas internacionales en cuanto a tratados o instrumentos de derechos humanos, jus cogens. Incluso se podría analizar también diversos actores en la sociedad global, como las transnacionales, los lobbies corporativos, incluso de los consorcios de abogados internacionales que crean a través de los contratos y se constituye a veces en fuentes de derechos, interaccionan influyen dentro de los estados. Otra de las formas sería esta motivación por introyección, que es asimilar los rasgos de otro estado, por ejemplo, en este caso, como que fueran propios del mismo, porque quizás se lo toma como un ejemplo, porque se cree que pueden ser buenos, pero en realidad son rasgos ajenos. Puede ser el caso de que se tome como algo positivo, algo que está pasando en Estados Unidos, está pasando en China, está pasando en otros lados, porque se considera quizás un ejemplo, pero en realidad no es característico, no es propio de ese estado, de la sociedad o de los pueblos que lo están configurando. Otra de este tipo de motivación es la de identificación. Cada vez el grado se va reduciendo y acoplando un poco más con esto de la autodeterminación.
Entonces, por identificación existen una serie de posibilidades que te permite seleccionar. Veríamos en el caso ecuatoriano la Constitución, te permite de cierto modo seleccionar cuáles son las prioridades de las que quiere realizar como acciones en realidad del Estado, como aparato. Ahí el Ejecutivo en realidad es el que tiene mayor potestad porque formula la política pública, realiza las iniciativas, todo para el presupuesto, maneja los ministerios, las secretarías, redefinen o ven cuál es la prioridad según el número de posibilidades que tiene la Constitución, y en este caso, digamos, lo del buen vivir, entre buen vivir como una propuesta postdesarrollista o, por otro lado, en cuanto a esta idea de desarrollo que no está muy afín con la cuestión de la naturaleza como de sujeto de derechos o entender toda la complejidad que tiene que ver con el pluralismo jurídico. Y por último, la motivación extrínseca por integración, que en realidad aquí sería como hablar de la coherencia, de la pertinencia o incluso la sistematización e integralidad que debe tener la Constitución con su fase práctica. Es decir, que todo aquello que en realidad como un interés muy valorativo, un eje transversal que se habla en la Constitución ecuatoriana como el buen vivir, como los derechos de la naturaleza, como la plurinacionalidad, la interculturalidad, deben rebasar toda la Constitución, vertirse de la misma y al mismo tiempo llegar a que se resuman en los planes de acción que se realizan con la comunidad, con la sociedad, en realidad que filtre todo. Entonces también a la postre esto brindaría una suerte de una base hermenéutica que le permite incluso desarrollar jurisprudencia dependiendo a la Corte Constitucional, pero sin desviarse. O sea, si se sigue esta lógica de esta teoría, que más o menos trato de explicarla brevemente así a rasgos simples, diríamos que el interés nacional o intereses que están dentro del Estado ecuatoriano no responderían más bien a proteger los derechos de la naturaleza, a respaldar en suma causa y a tratar de ver de que la plurinacionalidad se cumpla de una forma de buscar alternativas, de incentivar esa curiosidad y de seguir experimentando y buscando esos fines, y no lo contrario. Por eso hablaba de la declaratoria de interés nacional, que en realidad es la única forma en la que aparece en el Estado ecuatoriano el interés nacional, este concepto, que básicamente dice que por excepción se podrá explotar los recursos naturales de las zonas declaradas como intangibles, y no señala tampoco nada respecto a los pueblos en aislamiento voluntario. Entonces los hace a un lado, pero se sabe incluso que, bueno, en el artículo 57, numeral 5, si no mal recuerdo, o numeral 7, ya se expresa totalmente todos los derechos que tienen estos pueblos en aislamiento voluntario, como es el caso del Yasuní, en que están revestidos no solo por el hecho de que la Constitución nombre todo ese tipo o listado de derechos, sino porque también hay todo un bloque de constitucionalidad, de la constitucionalidad y constitucional que está y incluye todos los derechos de las convenciones, incluso la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Saramaca, Sarayaku, de Aguastigny, no me acuerdo, bueno, son una serie de sentencias de doctrina, de jurisprudencia que le reviste, y en este caso también se va con lo de la consulta previa. Entonces, la declaratoria de interés nacional en realidad no respondería a esta formulación con este ejemplo metafórico, no tiene ninguna vía, ninguna pertinencia ni coherencia con lo que se querría como intereses que quiere defender el pueblo o la sociedad ecuatoriana. Ahora, esto es un reto, y los efectos que han tenido son, podría decirse, de una talla de genocidio con los pueblos en aislamiento voluntario, con los Tagaeri y Taromenade, que es el ejemplo claro que quería dar a conocer aquí. A ellos traté de acercarme porque en realidad es muy complejo, y uno tiene también la responsabilidad de ser un poco sincero al momento de tratar de ver un tema tan sensible, porque no se lo conoce, no se puede conocer totalmente su cosmovisión, pero por lo menos hay que evidenciar y tratar de dar algo de voces a los que no tienen la voz en este momento. Y entonces conversé mucho con Guarani, que se llevaban con las antiguas familias de los Tagaeri, que se reunieron después con los Taromenani. Entonces de ahí nacen distintas formas que hacen repensar al derecho constitucional. Entonces en el Ecuador en realidad el reto
no es que se piense una institución, por ejemplo esto, o sea, todas las instituciones o figuras jurídicas o todo el derecho en general se pone en cuestionamiento cuando se comienzan a romper los esquemas que vienen desde otras filosofías, desde otras visiones. No es solo un cambio de una cuestión de reconocimiento, sino más bien son cuestiones de misma naturaleza humana, porque el ser humano habría que entenderlo ahí y partir de que es un ente psico, biosocial, étnico, cultural, y de ahí recién partir para poder hacer o configurar todo. Entonces el reto en realidad está en ver toda esa complejidad y de tratar de entender que de cierta manera es posible hacerlo, que hay propuestas que pueden direccionarse, pero que en realidad significan luchas, resistencias. Y este caso de los Tagari Taronominani con lo de la explotación, que no se les tomó en cuenta, que entra en conflicto lo de los pueblos, de la consulta previa, libre, informada, incluso ahí trataba un poco en otro texto que lo había desarrollado de ver el uso lingüístico frente a la adecuación que se hace para un proceso de consulta previa, libre, informada con ellos, porque no es lo mismo tratar con ellos como pensando solo en la cuestión epistemológica, que ven el objeto distinto, porque también tienen una nociología distinta, tienen una psicología distinta, la ontología es distinta. En realidad todo eso representa un reto que es demasiado complejo de tratarlo y que se repite esta misma lógica si lo analizamos no solo con los Tagari Taronominani, sino con el tema ahora del pueblo de Zamora, de Saraguro, Nanquins, de otros proyectos mineros o de recursos humanos que se están dando en Ecuador, como Pacto, El Mirador, Río Blanco, Manzana. Tienen la misma lógica, se repite lo mismo, solo que con distintos mecanismos, pero que a la postre están respondiendo a esta cuestión, en el caso puntual, del interés nacional. Entonces la invitación en realidad es a tratar de, en este caso he utilizado la psicología para poder explicar de alguna manera, porque a veces no bastaba, o tratar de verlo de alguna forma, que en realidad decía el reto del encuentro, y lo que creo que es la razón, es de que dialoguemos entre la misma comunidad, no solo de, por ejemplo, de abogados, sino de psicólogos, de antropólogos, de físicos, incluso de todos, para poder entender esto, porque no es una cuestión tan simple que se pueda deducir así, simplemente, sino que tendríamos que dialogar, como sería en realidad el hecho de la interculturalidad. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Milton, además por ajustarte bastante bien al tiempo. La segunda ponente es Viviana López Toro, y su presentación es sobre la consulta previa en Colombia como escenario de plurilegalidad y multiculturalismo. Viviana López Toro es doctoranda en Antropología Política y de Instituciones en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y la tesis está muy relacionada con la presentación, que es sobre las problemáticas sociales, culturales y políticas del derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, en el caso de Colombia. Muchas gracias. Buenas tardes, es un placer estar acá con ustedes hoy. Yo voy a hablarles sobre, pues como ya lo vimos, la consulta previa como el escenario en el que se desarrollan la plurilegalidad y el multiculturalismo en Colombia. No es el único, pero es uno que nos da un gran ejemplo de lo que está pasando ahora en el país. Voy a empezar, no voy a definir qué es la plurilegalidad, qué es el multiculturalismo, porque ustedes ya lo saben, y lo más importante no es entender qué es ni cómo funciona, sino cuáles son las prácticas multiculturales dentro de los diversos órganos y políticas públicas a través de las cuales se puede leer ese multiculturalismo. Todo esto se puede hacer a través de las decisiones que se toman en cuanto a la autonomía, en cuanto al reconocimiento, la autodeterminación, el territorio. Llegar a la inclusión de estas nociones en la vida práctica de las normas pasa por el diálogo. Y acá debe reconocerse que la interculturalidad en el diálogo no es solo aceptar que el otro es diferente, no es solo reconocerlo,
sino que es ir a un proceso que exige de nosotros un mayor entendimiento y pues una mayor apertura a ideas que no necesariamente son las que siempre hemos concebido. En cuanto a la construcción del pluralismo jurídico, no podemos encerrarlo, como decía esta mañana Nina Pacari, no podemos encerrarlo solo en el ámbito punitivo. Tenemos que ver que ese multiculturalismo, esa plurilegalidad debe permear todas las esferas públicas y debe hacerlo a través también de las políticas públicas. ¿Y cómo se hace? A través de la participación en la construcción de esas políticas públicas. Por tanto, cuando vemos que se participa en esas políticas públicas que cada vez están correspondiendo a los cambios sociales, vemos que esa plurilegalidad es dinámica, que evoluciona y se nutre de los avances que se dan en la sociedad y que se dan en cada comunidad. En este sentido, la consulta previa es un escenario ideal de estas dos prácticas, donde el diálogo intercultural emerge como puente entre dos sistemas. Las modalidades de comprensión que tome ese diálogo intercultural, cómo queramos nosotros interpretar ese diálogo que se da, pasan por la práctica. ¿Qué es lo que pasa en las mesas de negociación? ¿Qué es lo que pasa cuando se encuentran diferentes maneras de ser y de hacer? ¿Qué es lo que pasa cuando una comunidad o cuando una organización de comunidades indígenas decide tomar postura frente a un tema en específico? Y también las concesiones que se hacen en ese diálogo de una parte y de otra. En Colombia, la Constitución, como ya sabemos, reconoce el pluralismo jurídico y el multiculturalismo a través de los artículos 1, 7 y 246. Para la Corte Constitucional, esa protección debe pasar a través de la identidad étnica y cultural. Y esa identidad étnica y cultural se protege mediante la igualdad y la dignidad. Para asegurar la protección de la igualdad y la dignidad, se debe pasar por la protección del territorio. Y en este momento es donde entra en acción la consulta previa, porque la consulta previa se ha convertido en un abanderado para la protección del territorio. Bien si tiene todos los defectos que podemos verle, es cierto que las comunidades lo han tomado como el mecanismo para poder llegar a defender sus territorios y para poder llegar a un mayor acceso de las tierras. La consulta previa en Colombia es un derecho fundamental. Cuando es presentada por el gobierno, representado por la Dirección de Consulta Previa o por la Dirección de Asuntos Indígenas, se presenta como un diálogo intercultural. Cuando las organizaciones indígenas como la UNIC o el Gobierno Mayor hablan de ellas, lo presentan desde un principio como un derecho fundamental. Acá ya vemos que mediante la semántica empieza a haber como un tire y afloje, como nosotros decimos, en cuanto a lo que es el derecho, pero que hace parte de lo que es un diálogo. Hay un amplio marco normativo de la consulta previa en Colombia, que va desde la convención, pasando por diferentes leyes y sobre todo decretos, que sobre todo los decretos son los que regulan y los que establecen cómo va a funcionar y quién va a ser el garante de este proceso, que es el Ministerio del Interior, pero sobre todo la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha desarrollado este proceso. ¿Cómo pasa la consulta previa en este momento en Colombia? Hay una etapa de certificación, entonces una empresa que va a querer hacer una exploración, un proyecto, una obra, una actividad, llega y pide al Ministerio del Interior que se certifique si en ese territorio hay presencia o no de comunidades indígenas. Si hay presencia, se va a pasar a una etapa de coordinación y preparación,
que es la que van a convocar a los diferentes actores, que se van a hacer diálogos entre la empresa y las comunidades. Ya luego se va a pasar una preconsulta, que es donde se va a establecer una ruta metodológica. Dentro de esta ruta metodológica se tiene que saber en qué momento se van a hacer los talleres, en qué momento se va a hacer una visita al territorio, si es necesario pedir a los mamos, por ejemplo, en la Sierra Nevada, que hagan un proceso de saneamiento, que hagan un proceso de pagamientos. Después se va a iniciar y muy importante en esta metodología es que en esta ruta metodológica es que se define quiénes pagan, cómo pagan, para que pueda venir toda la comunidad, para que no sea solo una, dos o tres personas que vengan, sino que la comunidad defina cuántas personas tienen, y dependiendo de la zona de Colombia en la que se dé, entonces va a ser fácil o no, y también dependiendo de cuál sea el sector implicado. Si es petróleos, hace unos años pues van a tener todo el dinero para dar un mayor acceso a que todas las comunidades vengan. Si es energías eólicas, pero si es un pequeño proyecto ambiental en una zona de Amazonas, no van a tener tanto dinero, porque en este momento son las empresas las encargadas de financiar todo el proceso de consulta previa, que puede ser muy costoso, porque las comunidades deben desplazarse en chalupa, después deben tener para la alimentación, para tener 300 personas albergadas en un casco urbano. Entonces, todas estas cosas se van a decidir acá. Luego ya en la consulta se van a hacer talleres de identificación de impactos y medidas de manejos en los que deben participar las comunidades. Y allí se va a protocolizar o no, si hay con acuerdos, si hay con no acuerdos o con acuerdos parciales. Y ya después vendría la etapa de seguimiento. Este es como la forma, el esquema en el que funciona la consulta en este momento. La Corte Constitucional ha desarrollado enormemente la consulta previa en Colombia y le ha permitido tener una verdadera importancia al momento de que las comunidades vayan a defender sus territorios y vayan a defender sus derechos. Hay jurisprudencias muy representativas, yo creo que ustedes ya han entendido hablar de muchas, pero yo voy a hablar sobre todo de la T849 de 2014, que es la que estableció la línea negra en Colombia y que entra a cambiar un poco la dinámica de un pueblo que tiene unos avances muy grandes en cuanto a participación política y a definición de sus posturas, que es el pueblo arhuaco, pero también esta sentencia incluye los wiwas, los cogis y los cancuamos. En esta sentencia, la Corte Constitucional dice que debido a la importancia que tienen los puntos sagrados para la comunidad, no solo debe defenderse y protegerse lo que esté en el territorio o en el resguardo, sino lo que vaya más allá y donde hayan estos puntos sagrados. Puede que así no se entienda mucho, pero cuando vemos la amplitud que tiene el territorio, vemos que hay grandes problemáticas en juego, y en esas está el desarrollo del resto del país, o el desarrollo de los sujetos no étnicos. El desarrollo, pues, entendido desde la posición que tiene Colombia, porque toda esta zona cubre 3 departamentos, que son el Cesar, Magdalena y Guajira, y acá ya se han descubierto yacimientos de petróleo, hay gas, hay carbón, sobre todo el gas que va al resto del país. Pero, ¿qué es lo que pasa con esta sentencia? Que las comunidades, cuando interpusieron la acción de tutela, no esperaban que esto tomara un amplor tan grande, porque ellos no esperaban que la Corte Constitucional fuera a definir un territorio de esta magnitud. Y entonces ahora, dentro de su propia organización,
deben cambiar dinámicas, deben establecer grupos de trabajo para responder a todas las consultas previas en las que ahora tienen que participar, porque en este momento tienen como 80 consultas. Ellos además están gestionando todo lo que es salud, porque tienen su propia EPS, todo lo que es la recuperación de territorio. Entonces acá vemos como una sentencia de la Corte, como el lineamiento que tiene ahora la Corte Constitucional permite a una comunidad cambiar la forma en que tienen de relacionarse con el gobierno y con las políticas públicas, y que les permite influir aún más en las decisiones del país. También se ve con las consultas con las consultas de medidas administrativas y de medidas legislativas que se hacen en la mesa permanente de concertación, y en las que ellos realmente pueden, no vamos a decir que van a decir cómo va a ser la ley o cómo tiene que ser, pero pueden incluir cambios que son importantes y pueden ejercer un peso político para frenar leyes o artículos en leyes que no convendrían mucho. Por ejemplo, en este momento, con lo del capítulo étnico y la participación que tienen en la construcción de las leyes sobre tierra, sobre el catastro multipropósito. Entonces, si bien esa plurilegalidad parte de un reconocimiento de los derechos fundamentales, y estos derechos fundamentales hacen parte de un pensamiento mayoritario, no podemos quedarnos en decir solo sí, es parte del sistema hegemónico del Estado, es un sistema de verticalidad, porque los pueblos indígenas lo que hacen, o al menos en Colombia o con los pueblos con los que he trabajado, es tomar esos derechos fundamentales, mirar cómo los acomodan y cómo pueden hacerlos viables para sus intereses. Entonces ellos toman una realidad que parte del poder hegemónico del Estado y lo transforman para poder llegar a sus reivindicaciones territoriales, a sus reivindicaciones culturales. Si bien hay todavía hay mucho terreno por el cual trabajar, creo que es una forma de adaptación en la que lo están haciendo muy bien, porque se están apropiando de un sistema que no es el suyo, pero para transformarlo a su modo y hacer que sirva a sus intereses. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Nos falta Perdón. Gracias. No, decía que falta la tercera ponente, entonces pasamos a Sergi Vidal, que será el siguiente. El título de su ponencia es Autonomía normativa y jurisdiccional de los pueblos indígenas de Colombia frente a la expansión de proyectos hidroeléctricos, ¿realidad o ficción? Sergi es doctorando en Deusto, en el programa de Derechos Humanos y Retos Éticos y Políticos. Y su tesis doctoral está relacionada con este tema, aunque creo que es sobre Chile más que sobre Colombia. Al menos de momento, esas cosas siempre cambian. Sí, así es. Bueno, buena tarde a todos, a Arratsaldeon, buenas tardes. Yo les voy a hablar de la autonomía normativa y jurisdiccional de los pueblos indígenas en Colombia y en el marco de la expansión de los proyectos hidroeléctricos, ¿sí? Entonces, el objetivo de la presentación es destacar cómo los proyectos hidroeléctricos están amenazando el carácter pluralista del Estado colombiano,
que así está reconocido en el artículo 7 de la Constitución. Entonces, la pregunta de investigación, o en este caso de esta presentación, lo que quiero responder es si el reconocimiento y la implementación del derecho a la jurisdicción especial indígena y a la consulta previa ha servido para fortalecer el pluralismo jurídico en Colombia y proteger la ley de origen y el derecho propio. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí había hecho, como vamos un poco justo de tiempo, esta parte la voy a saltar. Lo que sí quiero remarcar es cuando uno analiza el caso colombiano, tiene que tener en cuenta el contexto de violencia y de extrema vulnerabilidad de los pueblos indígenas de Colombia. Ya en el año 2009, la Corte Constitucional emitió el auto 004, en el cual establecía que 34 grupos étnicos indígenas de Colombia, equivale a una tercera parte de los pueblos indígenas de Colombia, estaban en situación en grave riesgo y en peligro de extinción. Ustedes podrán pensar que bueno, esto fue en un contexto de violencia, de conflicto, y eso se debía a que el conflicto armado fue utilizado como una estrategia para desplazar a las comunidades de sus territorios y para ejercer unas políticas de control y de despojo territorial con miras a entregar esos territorios a transnacionales para que pudieran llevar a cabo sus proyectos extractivos. Esto fue durante el conflicto, ahora estamos en un escenario de posacuerdo, la situación teóricamente debería haber mejorado, pero ¿qué es lo que nos encontramos? Como me dijo el profesor Mario Alejandro Pérez en la Universidad del Valle en Cali, el 50% de los conflictos socioambientales en Colombia a día de hoy se siguen gestionando por vías de hecho al margen de la legalidad y al margen de los canales institucionales. Eso repercute en más violencia para las comunidades y más vulnerabilidad. Y muy recientemente, en marzo de este año, en marzo de 2017, la Defensoría del Pueblo acaba de sacar un informe en el cual relata cómo han habido 156 desaparecidos, de muertos asesinados de defensores de derechos humanos, muchos de ellos líderes indígenas en defensa de sus territorios, y han habido más de 33 atentados. Así que esto da cuenta de este escenario de vulnerabilidad y violencia, en el cual ahora otra preocupación mayor es que el gobierno colombiano está proyectando la expansión hidroeléctrica. Tienen que tener en cuenta que Colombia es el 7º país del mundo con mayores recursos hídricos. Entonces, ahí el gobierno ha considerado que tiene un potencial energético que es preciso desarrollar y explotar. Y eso así ha sido concebido en el Plan de Desarrollo Nacional de 2014 a 2018 y también en la UME, que es la Unidad de Proyectos Mineroenergéticos, en 2015 elabora un extenso informe en el que está promoviendo el desarrollo de pequeñas centrales hidroeléctricas, y lo que preocupa es que dice como complemento y no como alternativa a las grandes represas y a los grandes megaproyectos. Digo que es una preocupación porque ya desde el año 2000 la Comisión Mundial de Represas dejó bien claro que las represas generan graves impactos económicos, sociales y culturales para las comunidades locales, y que además la gobernanza de estas grandes represas presentaba serios déficits de participación por parte de las comunidades en la toma de decisiones, que era una toma de decisiones que no era participativa, que no era democrática, y que era preciso cambiar ese modelo e instaurar un modelo basado en un enfoque de derechos y en una evaluación de riesgos que fuera fiable. Como se pueden imaginar, Colombia está bien lejos de alcanzar estos estándares que requería la Comisión Mundial de Represas. Entonces, yo en mi estudio estoy planteando, tenemos este problema con la expansión de las hidroeléctricas y cómo eso está repercutiendo en las comunidades. Entonces, ahora sí pasamos a ver qué papel han tenido la jurisdicción especial indígena y la consulta previa en el marco de esta expansión hidroeléctrica para defender el derecho propio de las comunidades. Bien, el fundamento del pluralismo jurídico en Colombia se encuentra en el artículo 7 de la Constitución, que fija que el Estado tiene el deber de reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Y el reconocimiento propio del pluralismo jurídico se encuentra en el artículo 246. ¿Cuáles son los elementos esenciales del artículo 246 de la Constitución? Son básicamente los dos que aquí les menciono. Por un lado, está reconociendo la autonomía normativa y la autonomía jurisdiccional de los pueblos indígenas de Colombia. Está reconociendo, en primer lugar, las autoridades y sus instituciones de los pueblos indígenas, y en segundo lugar, sus propias normas y sus propios procedimientos.
Y por el otro lado, lo que establece el artículo 246 de la Constitución es qué mecanismos de coordinación hay entre ambos ordenamientos, entre el ordenamiento indígena y entre el ordenamiento nacional. Y lo que fija el artículo 246 es que el derecho propio indígena y las autoridades judiciales indígenas deben quedar sujetas a la Constitución y a la ley. Y, por último, insta al legislador a aprobar una ley de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el sistema de justicia nacional. ¿Cuál es el problema que nos encontramos en este contexto? Es que el legislador ha hecho caso omiso de este mandato de la Constitución y no tenemos esta ley de coordinación, hay una laguna normativa. Pero la Corte Constitucional ha fijado que eso no es un obstáculo para que el derecho propio y las decisiones de las autoridades judiciales tengan eficacia, es decir, el artículo 246 tiene efectos normativos directos. Y entonces, si no tenemos esta ley de coordinación, los conflictos de interlegalidad entre jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria, ¿cómo se resuelven? Pues bien, ha sido la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura los que han establecido los criterios para dirimir estos conflictos competenciales y los límites que tiene la jurisdicción especial indígena. Entre los criterios y objetivos, los criterios que ha identificado la Corte Constitucional para establecer la competencia de la jurisdicción especial indígena han sido 4. El primero es el criterio objetivo, es decir, que el bien jurídico tutelado sea de interés particular para las comunidades indígenas. Y en cuanto a la competencia material, establece que la Jurisdicción Especial Indígena tiene competencia sobre prácticamente todas las materias en las cuales el derecho propio indígena, en las cuales la jurisdicción indígena tenga competencia para interpretar y aplicar el derecho propio. Lo relevante es lo que viene a continuación es, por un lado, establece el criterio territorial, es decir, la Jurisdicción Especial Indígena conocerá de todos los conflictos y las conductas que tengan lugar en sus territorios, y también establece el criterio personal, la competencia personal. Entonces, la competencia personal en Colombia lo que dice es que todo sujeto tiene que ser juzgado conforme a las normas y procedimientos y las autoridades de sus propias comunidades. ¿Eso qué quiere decir? Que en Colombia la Jurisdicción Especial Indígena solo tiene competencia sobre personas indígenas, no sobre personas ajenas a las comunidades. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona externa comete un ilícito o una empresa invierte en territorios indígenas? Las autoridades judiciales indígenas no van a poder juzgar a esas personas. En este sentido, me gustaría recalcar que hay algunas voces que discrepan de esta interpretación, de este desarrollo jurisprudencial, como Raquel Irigoyen, que es una experta en pluralismo jurídico del Perú, que ella lo que dice es que la Constitución únicamente reconoce explícitamente la competencia territorial, pero no dice nada respecto a la competencia personal. Entonces, ella lo que entiende es que el constituyente lo que hizo fue subordinar la competencia personal a la competencia territorial, con lo cual la Jurisdicción Especial Indígena sí que podría juzgar a personas ajenas a las comunidades. Pero, repito, este no es el caso de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y no van a encontrar una sentencia en la cual se otorgue jurisdicción especial indígena frente a proyectos extractivos. ¿Qué es lo que ha reconocido la Corte Constitucional? Como hablaba antes la compañera, es el derecho a la consulta previa. La del derecho a la consulta previa, como recientemente citó André Viana, de la Procuraduría, debería ser un mecanismo que sirviera para encontrar soluciones mestizas entre garantizar las garantías constitucionales más relevantes y aquellos mandatos de la ley de origen y del derecho propio que se consideran irrenunciables. En cuanto a aquí tenéis un cuadro con toda la normativa en relación a la consulta previa. No les voy a explicar toda la normativa porque sería muy extenso. Lo que sí que me gustaría resaltar es que existe una reglamentación regresiva de la consulta previa en Colombia. Hay 2 directivas y 2 decretos y les voy a simplemente anunciar los elementos que me parecen más preocupantes de cada una de estas reglamentaciones. En cuanto al decreto 1320 del año 98, ¿qué es lo que establece? Que habla que las comunidades indígenas tendrán derecho a la consulta
únicamente en los resguardos y en las zonas que están ocupadas y habitadas de forma permanente por las comunidades. Pero entonces, ¿qué sucede con todos aquellos espacios territoriales donde las comunidades van a recolectar sus medicinas, donde tienen sus ritos, donde hacen sus prácticas de economías de subsistencia? Todo eso queda excluido de la consulta previa conforme está recogido en este decreto. Luego tenemos la Directiva Presidencial 01 del 2010. Aquí lo preocupante es que se excluye el consentimiento previo, libre e informado. La Directiva Presidencial 10 de 2013, que establece un procedimiento de consulta previa en el cual se comunica a las comunidades que se les insta a participar en un procedimiento de consulta. Si las comunidades indígenas no asisten o no responden a este comunicado, se da por cerrado el proceso consultivo y el procedimiento de licenciamiento ambiental para una represa, para un proyecto hidroeléctrico, continúa adelante sin la participación de las comunidades. Y por último, el decreto 2613 de 2013, que lo que hace es fija las competencias que tienen las autoridades ambientales y los momentos en los cuales deben participar, pero lo hace de una forma un poco oscura, no queda claro cuáles son sus competencias y todo eso va a generar también inseguridad jurídica. Entonces, los efectos de toda esta reglamentación, como estaba comentando ahora, es que generan inseguridad jurídica, se vulnera el principio de progresividad, el derecho fundamental a la consulta previa, a la participación, se vulnera también el principio de legalidad en los actos administrativos y el principio de reserva de ley estatutaria para la consulta previa. Y toda esta reglamentación regresiva ha generado obstáculos para que se puedan implementar de forma efectiva los estándares fijados por la Corte Constitucional. ¿Cuáles son estos estándares? En principio, la Corte ha tenido que dirimir cuándo procede la consulta. ¿Cuándo procede la consulta? Entonces, la Corte lo que dice es medidas legislativas o administrativas que puedan generar un impacto directo, concreto y específico. Esto no es lo que dice el convenio 169 de la OIT, que habla simplemente de impactos directos. Entonces, aquí hay una involución por parte de la jurisprudencia constitucional, a pesar de que la jurisprudencia de la Corte colombiana es de las más garantistas en América Latina, estamos viendo cómo hay una involución. Esto es preocupante porque, por ejemplo, en el caso de medidas legislativas sería muy fácil razonar de que no procede la consulta porque ese proyecto de ley va a afectar a toda la ciudadanía y no específicamente y no concretamente a esa comunidad indígena. Entonces, por ahí hay una vulneración de los estándares internacionales. Luego, otros criterios que ha fijado la Corte sobre cómo debería ser la consulta es, bueno, lo primero, como decía compañera, es que se ha reconocido como un derecho fundamental. La Corte establece que no es una mera reunión informativa, que no es una mera audiencia por los altos intereses que está tutelando el derecho a la consulta, que en últimas no son otros que la supervivencia de las comunidades. Luego también recoge el principio de la buena fe, esto es que la consulta se tiene que generar en un proceso de confianza entre las partes, que tiene que haber información transparente y diáfana. Luego, a continuación, ahora les voy a explicar otro elemento de preocupación, son los plazos de la consulta. La línea jurisprudencial no está consolidada, sino que establece que hay sentencias que hablan de que tiene que ser un plazo de tiempo pertinente culturalmente, porque las comunidades tienen sus procesos de toma de decisiones, pero otras sentencias hablan de un límite temporal razonable, porque no se puede prolongar de forma ilimitada las expectativas de las partes en una consulta. Entonces, el concepto de razonable ¿para quién? Para las empresas que tienen afán y prisa para terminar cuanto antes la consulta o para las comunidades que están en juego su supervivencia y sus derechos. Luego, otros lineamientos es que la consulta tiene que proceder en cada una de las fases de un proyecto, desde la fase de diseño hasta la fase de construcción, de llenado del embalse, de cierre y de clausura. En cada una de las etapas de un proyecto extractivo tiene que haber consulta. Luego el tema del consentimiento, que es muy importante, es el eterno debate entre si el consentimiento es derecho de veto para las comunidades o no. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte? La Corte ha dicho que el derecho al consentimiento previo al informado debe al menos garantizar a las comunidades indígenas que se opte por la opción menos lesiva para sus derechos en 3 supuestos: en casos de desplazamiento, en casos de que hayan desechos tóxicos y en casos que se ponga en riesgo su supervivencia. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede
cuando ninguna de estas opciones es la menos lesiva y todas van a generar un riesgo para la supervivencia de las comunidades, pues la Corte Constitucional ha dicho que entonces en estos supuestos la decisión de los pueblos indígenas debería ser vinculante en base al principio de interpretación pro homine. Estoy a punto de terminar. Luego, entonces, me quedan son 2 diapositivas, estoy en un momentito. Entonces, otros estándares que ha fijado la Corte Constitucional es participación equitativa en los beneficios, que se cumplan todas las medidas de mitigación e indemnización y que las comunidades deben estar acompañadas en todos los procesos consultivos por la Defensoría y por la Procuraduría. Y esto no se está cumpliendo porque en los últimos 5 años han habido más de 5.000 procesos consultivos, más de 1.000 al año, con lo cual la capacidad institucional de la Defensoría y la Procuraduría está totalmente desbordada. Bien, para concluir, quisiera decir, hay una frase de un profesor de ecología política que se llama Bollens, que dice que el agua de los ríos no transcurre río abajo, sino que va hacia arriba, hacia donde está el poder. Haciendo una analogía con esta frase de este profesor, se puede decir que el pluralismo jurídico en Colombia y las relaciones entre las jurisdicciones también están fundamentadas en unas relaciones de poder que son asimétricas y desiguales. Entonces, el reto que tiene Colombia hoy día es cómo transitar de un pluralismo jurídico de base unitaria, de tipo unitario, a uno de tipo igualitario. Quiere decir eso, cómo pasar de un modelo de pluralismo jurídico en el que el derecho oficial es el que tiene la potestad unilateral de decirle a la jurisdicción y al derecho indígena cuál es su legitimidad y cuál es su ámbito de aplicación. Recogiendo el testigo de la ponente de ayer, que presentó ayer, Nina, no recuerdo su apellido, disculpe, es el reto que tiene Colombia es cómo las relaciones entre el derecho oficial y derecho indígena pasan de ser de tipo vertical a más de tipo horizontal. Bueno, aquí lo dejo, hubiera continuado, pero el tiempo apremia. Muchas gracias. Es que ricasco. Muchas gracias, Sergi. Hemos tenido Ecuador, 2 de Colombia y volvemos a Ecuador. Sí. Stephanie León Calle, su ponencia es Avances, contradicciones y ambivalencia de la legislación relativa a la protección jurídica de los conocimientos tradicionales. Stephanie, está haciendo ahora el doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, y tiene antes estudios ligados tanto a Derecho como a estudios culturales. Por eso no es extraño que una los dos elementos en la tesis. Gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Buenas tardes con todos y con todas. Bueno, la ponencia que voy a presentar es sobre conocimientos tradicionales. En realidad está un poco colada en la mesa, aunque tiene su vínculo con la consulta previa, ya que estaba organizada, me parece, en otra mesa inicialmente. El título de la ponencia ha modificado un poco y es La protección jurídica de los conocimientos tradicionales en el ordenamiento jurídico de propiedad intelectual, empoderamiento o regularización. La estructura de la ponencia tiene 3 partes. La primera es un análisis de la categoría conocimiento tradicional asociado a los recursos genéticos, biológicos o a la biodiversidad, ya que así se encuentra categorizado en el derecho. La segunda es sobre la reducción al paradigma económico en los tratados jurídicos y tercero, la desarticulación del derecho a la cultura propia. Bueno, es conocido que la apropiación o la usurpación de los conocimientos tradicionales en el desarrollo científico, farmacéutico y agroalimentario, llamada biopiratería, es una faceta expoliadora de la globalización capitalista, que vulnera la soberanía de los estados y perjudica a los creadores y propietarios del conocimiento tradicional. Son conocidos varios casos de patentes obtenidas a nivel latinoamericano, el caso de la ayahuasca, la maca, el yacón. Los debates a nivel geopolítico se encuentran polarizados entre el acuerdo sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual y el convenio de diversidad biológica, cuyo correlato regional latinoamericano es la Decisión Andina 391 y en el Ecuador el Código Ingenios, que fue publicado el año pasado.
Este debate concentra el histórico conflicto de la división internacional del trabajo, la asimetría norte-sur, países industrializados versus países megadiversos, en el cual los últimos proveen el conocimiento que luego regresa en formas de patentes. El Convenio de Diversidad Biológica, que es el que se encuentra como del lado de los países megadiversos, proclama la soberanía de los estados sobre los recursos genéticos y el conocimiento tradicional, en tanto que el acuerdo de patentes se evade el deber de identificar la fuente de origen de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales, tratándolos conveniente y manipuladoramente como bienes comunes. Este es el gran debate que existe, que se da en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de países industrializados con los megadiversos, en los que están el grupo de América Latina, la India, África, etcétera. Es decir, a nivel geopolítico, indudablemente el Convenio de Diversidad Biológica resultan reivindicadores como una posibilidad estratégica de posicionamiento internacional y parecen entramarse con el proyecto de interculturalidad, más de cara al interior de sus estados son insuficientes, ya que tienen su último fundamento en los estados y no en los derechos de los pueblos indígenas. Esto genera sospechas sobre la posibilidad emancipatoria de este despliegue jurídico, lo cual motiva la pregunta. La protección de los conocimientos tradicionales en el ordenamiento jurídico de propiedad intelectual genera empoderamiento o regularización para los pueblos indígenas. Así que, como había anunciado en la estructura, la primera parte abordaré sobre la categoría del conocimiento tradicional asociado a los recursos genéticos, biológicos o a la biodiversidad, tal como está entendido en el derecho. Los conocimientos de interés para la investigación científica han sido denominados conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, biológicos o biodiversidad. Esta categorización jurídica es el resultado de una abstracción dual, naturaleza y cultura. Por una parte, se encuentra el conocimiento y por otra el recurso genético biológico. Se encuentra el concepto de recurso como un bien susceptible de negociación, configurándose por lo tanto la concepción de supuestos de valor económico y explotación comercial para la economía. Llamo la atención del estatus normativo, ya que esta abstracción supone que la etnomedicina es un conocimiento que se encuentra asociado únicamente a la biodiversidad, separándolo de la dimensión política, normativa, religiosa, curativa. Es decir, desconoce el vínculo con la cultura, con la vida, con la matriz generadora de derechos. Por ejemplo, en las comunidades en las que se reproduce el sistema cultural chamánico, puede entenderse que este es un conjunto de prácticas para obtener la salud, así como prácticas por las cuales se reconfigura la cultura, en tanto cumple funciones religiosas, curativas y políticas. En este sentido, la medicina o prácticas de salud cumplen una función socionormativa. Sin duda, la categoría conocimientos tradicionales es de gran importancia para el proyecto de interculturalidad, reconstrucción cultural y afirmación identitaria, y a su vez la concepción de que los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad son compartimentos, recursos y átomos de una cultura, se ha generado la idea de que son susceptibles de venta, negociación y explotación, restando la posibilidad de concebirla en el proceso cultural más amplio en el cual tienen lugar estos conocimientos. Por otra parte, el paradigma económico que subyace en los instrumentos que regulan la propiedad intelectual de los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad. Desde la antropología, Marcel Mauss ha dado el nombre a un tipo de economía que es usual entre varias comunidades indígenas, la economía del don, que se basa en el dar y recibir. Al recibir se crea una relación de deuda. Esta economía tiene lugar, por ejemplo, en la comunidad Napo-Runa de Ecuador. Allí la salud es de carácter chamánico, cumple funciones curativas y organizativas. En esta comunidad, la economía del don, el dar y recibir, se corta en las relaciones con el chamán, ya que este da algo que no se puede pagar, no se puede devolver. Con él se mantiene constantemente una relación de deuda, ya que maneja bienes simbólicos sagrados, como piedras, secretos de iniciación, poderes. Esto no puede ser devuelto y a su vez configura su organización comunitaria. Ahora bien,
Los instrumentos jurídicos identifican como problema la apropiación indebida del conocimiento tradicional, en tanto esto supone un abuso económico y por ello se apunta a resolver únicamente este problema. El punto de conquista es la repartición justa y equitativa de beneficios que se generan a partir del conocimiento tradicional. Ninguno de estos instrumentos identifica la protección del conocimiento tradicional y la biopiratería como un problema de política cultural o de salud. Esta concepción ultraliberal concibe como el único, natural e indiscutible deseo de las comunidades la repartición de beneficios. Reduce a los pueblos homogenizándolos ideológicamente a la racionalidad del capital, circunscribiendo su ser a un individuo de mercado cuyos deseos y necesidades se limitan a cosas que pueden obtenerse en un mercado imponiendo una verdad, una meta y una estructura económica ajena. No estoy planteando que esto sea absoluto, por supuesto las sociedades son complejas y pueden beneficiarse, esto se puede poner al servicio de las comunidades. Estas proclamas que podrían ser avanzadas o se presentan como avanzadas tienen una complejidad, no dudo que sean de utilidad para las comunidades. La repartición equitativa es una aspiración absolutamente legítima, así como indudablemente asimilacionista. El problema del planteamiento de la protección de los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad es que no parten de que existe un derecho cultural que se vulnera, sino que se impone un problema, lo cual además trae consigo el riesgo de mercantilización del conocimiento tradicional. Reduce a la humanidad a seres de liberalismo, de ahí que la biopiratería en los instrumentos jurídicos ha sido reducida a un problema de injusticia económica, dejando de lado la injusticia epistémica, política e intercultural. Y el tercer punto y final es el problema que se encuentra de fondo en los instrumentos jurídicos, la soberanía y el derecho a la cultura. El Convenio de Diversidad Biológica y la Decisión Andina, que son aparentemente mucho más reivindicadores que el Acuerdo sobre Patentes, que se encuentra vigente en este momento en la Organización Mundial de Comercio y que se debate en el Comité Intergubernamental de Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales, reconocen en la biopiratería una lesión a la soberanía de los estados. Es una soberanía metropolitana con reglas de interestatalidad. Esto es reciprocidad entre los estados que se reservan los respectivos poderes sobre sus pueblos. Se reconoce la propiedad del conocimiento de las comunidades, pero deja al arbitrio de la legislación nacional el tratamiento correspondiente. En el caso ecuatoriano, con el Código Ingenios, que regula el acceso mediante la consulta y la proclama de repartición de beneficios. Este código establece garantías instauradas en la Declaración de Pueblos Indígenas al reconocer la titularidad colectiva de los legítimos poseedores sobre sus conocimientos tradicionales y regular la consulta. A primera vista, esto se vislumbra un avance, y lo es en tanto se condiciona el acceso a los conocimientos tradicionales al consentimiento de las comunidades. Sin embargo, se ponen 3 candados. Primero, la inscripción del contrato en una entidad reguladora estatal, es decir, será el Estado el que tiene la última palabra. Por otra parte, la titularidad colectiva del conocimiento tradicional y facultad de negociación es exclusiva para las comunidades legalmente constituidas, es decir, aquellas que figuren en un listado. Finalmente, se reconoce a los titulares del conocimiento tradicional como legítimos poseedores, mas no se los reconoce como legítimos propietarios. En lenguaje jurídico, eso sí, en el lenguaje jurídico clásico occidental, sabemos que los poseedores tienen el uso y goce, mas no la libre disposición. Por ello, habría sido deseable que no solo se reconozca la posesión, sino también la propiedad. De estos 3 puntos se derivan las conclusiones finales. La primera es segmentación de la etnomedicina de los pueblos indígenas, que abarca dimensiones sagradas, religiosas y políticas en conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad, da lugar a su tratamiento como recurso, es decir, como un bien susceptible de negociación, configurándose la concepción de supuestos de valor económico y explotación comercial, disminuyendo la posibilidad de comprenderlos y crear un tratamiento más adecuado.
La obtención del consentimiento previo, libre e informado de la comunidad se encuentra reservado únicamente para las comunidades que se encuentran legalmente constituidas en una entidad reguladora del Estado, es decir, es exclusiva para quienes el Estado considera interlocutores. Así, el Estado ratifica su competencia de tutela normativa, económica y política. Es finalmente el árbitro. Provoca incertidumbre el valor del ordenamiento jurídico. Parecería que tiene más utilidad política que práctica, tomando en cuenta el hecho de que el intento del Estado de promover, proteger y valorar los conocimientos tradicionales suelen desembocar en tensiones frutos de los esfuerzos para controlar políticamente las comunidades en las que se produce este conocimiento. La base de protección a los conocimientos tradicionales se presenta garantizando que los mismos se reproduzcan en la cotidianidad en condiciones de paz y cultura propia. ¿Interesa poner más acento a la protección del conocimiento tradicional aislado o se requiere poner más energía a que sus titulares vivan y reproduzcan sus conocimientos en condiciones de paz y libertad? Cuando las culturas son libres, ni siquiera se suscita la discusión o la cuestión de que se deba proteger sus productos culturales. Así que de fondo se encuentra un derecho básico elemental, el derecho a la cultura propia. Me llamó mucho la atención la observación que hizo un anterior ponente, que el tema de la cultura, el derecho a la cultura ni siquiera existe como concepto separado, así que sería el derecho a la reproducción de la vida, al desarrollo según sus propias aspiraciones. Y por ello el entendimiento de los derechos relativos a la medicina de los pueblos indígenas requieren ser situados en el contexto mayor del derecho a la cultura y autodeterminación, en las relaciones jurídicas, políticas, ecológicas o espirituales de los pueblos, concibiendo que los bienes jurídicos protegidos son simultáneamente la cultura, es decir, la memoria, la identidad, la salud, la espiritualidad, dignidad y libertad, la vida. Para que el tratamiento jurídico de los conocimientos tradicionales sea fuente de potencia y no de fragilidad, se requiere no perder de vista el panorama y poner especial atención a la manera hacia donde se están orientando las luchas, revisar y usar estratégicamente los derechos al servicio de los legítimos generadores y reproductores de la etnomedicina. De lo contrario, seguiremos alimentando la idea de que protegemos los derechos colectivos y al conseguir la posesión y no la propiedad sobre los conocimientos, mediante una consulta regulada e invirtiendo menos energías y esfuerzos que permitan garantizar el derecho a la cultura propia. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias a los cuatro investigaciones muy interesantes. Como se han ajustado muy bien, han sido muy juiciosos con el tiempo. Tenemos ahora unos 20 minutos para comentarios, preguntas e interacción, si alguno de ustedes quiere. Hay varias preguntas por ahí. Si os parece, recogeremos 2 o 3 preguntas y después pasamos a… Hola, para los dos ponentes colombianos que abordaron el tema de consulta previa, quería volver a quitarme la duda respecto a si en verdad consideran que el proceso de consulta previa tal cual está establecido es en realidad un mecanismo que nos hable del pluralismo jurídico y no más bien una otra imposición, occidental en los términos en los que el procedimiento está planteado, que si bien tiene cosas buenas, como por ejemplo el tema de hacer que las políticas públicas tengan más participación ciudadana y el diálogo intercultural, todavía falta bastante camino para que podamos decir que desde la consulta previa los pueblos indígenas están, al igual que el Estado, hablando entre ambos sistemas. Ahí el tema y quisiera saber un poco sus comentarios. Buenas tardes. Esta es para la última ponencia. Frente a las 3 cosas principales que mencionabas,
Por lo menos también en México ni siquiera se conoce entre los pueblos indígenas en una mayoría que es el convenio de biodiversidad, y menos el artículo 8J, que tendría que ver con los conocimientos tradicionales y que tendría que ver con todos los recursos genéticos y temas de biodiversidad. Pero aún con todas esas carencias de desconocimiento generalizado, por ejemplo, las farmacéuticas, en México se ha demandado por parte de parteras indígenas toda una serie de biopiratería que ha ocurrido en México. Y por otro lado, hay unas experiencias de hacer protocolos comunitarios frente a todos estos desastres que van ocurriendo. O, por ejemplo, también hay una serie de herbarios que se están haciendo por parte de comunidades indígenas, ya que la biopiratería también es tan sofisticada que ni siquiera necesitas ni la planta, simplemente con la extracción de una célula es suficiente como para declarar que un laboratorio, por ejemplo el nopal, que es una planta mexicana que sirve para curar diabetes, su patente es japonesa y no mexicana. Sin embargo, aún con todo eso, en el derecho ni siquiera tenemos derecho a hacer ese tipo de reclamaciones, porque nuestro derecho positivo mexicano nunca ha incluido el derecho de propiedad intelectual de los pueblos indígenas. Y cuando hablamos sobre ese tipo de derechos, aunque estuviera en el segundo constitucional, no habla de estos temas. Entonces todavía tenemos una brecha larguísima de desconocimiento sobre esto, aún a pesar de las demandas que han hecho mujeres indígenas frente a los grandes laboratorios, que además se cambian los nombres y desaparecen y aparecen con otros nombres. Si uno entra a la Universidad Autónoma de México, la UNAM, puede ver más de 5,000 plantas registradas de México y de poblaciones indígenas que nadie autorizó, pero ahí están. Entonces eso es algo que como comentario hago frente a las 3 cuestiones que tú comentabas y que a mí me gustaría un poco más saber sobre economía del don. Gracias. Un poco más sobre economía del don. ¿Había una pregunta más por ahí? Una y pasamos a los ponentes. Hola, agradecer las presentaciones primeramente, y tengo una pregunta para la última expositora. Yo creo que es uno de los temas importantes que tocan hoy día y que están dentro de la agenda de los pueblos indígenas, aparte del tema de reivindicación de las tierras, los derechos colectivos, tiene que ver con el derecho a la propiedad intelectual sobre los conocimientos tradicionales. ¿Y cómo ves tú el análisis, ¿no? Porque estás analizando todo el comité intergubernamental de la OMPI, ¿no? ¿Qué nivel de participación existe de los pueblos indígenas en estas sesiones? Porque finalmente los pueblos indígenas quedan solamente relegados solamente a observadores. Finalmente son los estados que son los que deciden realmente el acuerdo de este comité intergubernamental, que la última sesión, la sesión 32, en la que estuve participando, la Unión Europea, Francia y otros estados europeos, se oponían a la noción de pueblos indígenas, sino que ellos querían dejar en el texto como comunidades locales, ¿no? Entonces ahí te das cuenta también de que todos los intereses también de los estados que tienen detrás de ellos empresas farmacéuticas, tienen todo el tema de las patentaciones. ¿Cómo ves tú finalmente el escenario internacional en esta creación de este mandato, ¿no? Que va a terminar en unas cuantas sesiones más, ¿no? De la OMPI? Hay una pregunta pues sobre Colombia, puedes poner otros 2 y después las 2 preguntas sobre derecho de propiedad intelectual. En cuanto a la consulta previa tal cual está establecida hoy, creo que hay muchos retos, entre ellos la verdadera eficacia que pueda tener, pero
los pueblos se la han apropiado. Los pueblos se han apropiado de la consulta para poder responder a realidades dentro de sus territorios y han logrado frenar proyectos por la no realización de consulta y han logrado también parar completamente otros proyectos porque no se realizó la consulta en debida forma. Sí hay mucho por trabajar, pero yo soy positiva frente a la situación porque he visto cómo ha ido evolucionando y veo que los cambios que se han ido introduciendo son positivos y mucho más por los aportes que realiza la Corte Constitucional, que realmente se ha establecido como un garante de este derecho y que poco a poco lo está llevando, más que realizar una consulta, hacia un consentimiento. Porque si bien establece los 3 casos en los que el consentimiento es obligatorio, son ya varias las sentencias en los que la Corte recuerda que la finalidad de un proceso de consulta es llegar a un consentimiento. Entonces creo que se va a avanzar mucho. Si bien, como lo mencionaba Sergi, hay decretos y directivas presidenciales que pueden ser regresivas. Sobre los decretos y las medidas presidenciales en Colombia está la jurisprudencia de la Corte Constitucional y esta ha sido amplia en decir que la protección, por ejemplo, no solo es en las zonas de resguardo, sino más allá, en las zonas que se visitan, que son visitadas continuamente por las comunidades, en las que van a hacer sus pagamentos, en las que sin estar dentro de su zona, pues están un poco cerca y los pueden afectar y no hace parte del resguardo, pero las empresas y el gobierno han tenido que realizar la consulta. Así que yo creo que sí se va en buen camino. En cuanto a las medidas legislativas, raro es el proyecto que salga de las mesas sin que haya siquiera un acuerdo parcial. Porque si bien el gobierno puede decir, lo siento, no hubo acuerdo, me retiro y mi proyecto puede pasar, ellos no lo van a hacer por el peso político que tienen las organizaciones en Colombia, que tendemos a ver, no, pero es que, y nosotros mismos como investigadores a veces tendemos a decir, no, pero es que las comunidades no tienen poder, es que las pobres comunidades, no. Yo creo que en Colombia sí tienen un verdadero poder que puede crecer mucho más, pero sí logran frenar proyectos. Y aunque no existe el veto legal, sí existe un veto fáctico y muchas empresas a veces no se levantan de la mesa de consulta si no hay acuerdos con las comunidades porque temen al veto fáctico. El veto fáctico es que las comunidades van a ir y van a tomar los interruptores, van a parar los camiones y todo. Es cierto que es triste que se tenga que llegar hasta eso, pero es una realidad que reconocen hasta las mismas empresas. Entonces yo creo que sí se avanza en este diálogo, que los desarrollos de la Corte van a permitir que realmente el proceso de consulta avance y que ya no solo hablemos de la consulta, sino de consentimiento. Y además hay que saber, hay que tener en cuenta que la consulta es reivindicada por los pueblos como ancestral, porque ellos para pasar de un territorio al otro siempre iban a pedir permiso o a hablar con la persona o con las comunidades que estaban en este territorio. Entonces que creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, que no es solo una imposición, que no es solo algo que se inventó a nivel internacional, sino que es algo que ellos reivindican, se han apropiado y que en la realidad tiene muchas connotaciones positivas, si bien hay connotaciones negativas que tienen que trabajarse y que se están trabajando, tanto al interior de las comunidades como al interior del gobierno. Sí, bueno, a mí me gustaría matizar algunas de las cosas que ha dicho Viviana en relación a... Sí que es cierto que la jurisprudencia de la Corte Constitucional es bastante garantista,
pero eso, como decían ayer Felipe Gómez y Nina, hay una brecha de implementación. La jurisprudencia de la Corte puede ser muy bonita, pero eso luego no se traduce en la realidad. De hecho, hay una profesora de la Universidad del Rosario, que es cojuez de la Corte Constitucional, que en libros suyos, Gloria Amparo Rodríguez, en 2015 está planteando la necesidad de que en Colombia se pueda declarar el estado de cosas inconstitucional en materia de consulta previa, precisamente por eso, porque ella recoge que los estándares que yo he expuesto anteriormente, que están recogidos en la sentencia T-129 de 2011, esos estándares no se han implementado. Entonces, de forma sistemática, los estándares que ha fijado la Corte no se implementan. Entonces, a mí me parece que la consulta previa sí que es una forma de favorecer un diálogo entre el Estado y las comunidades, pero en últimas las relaciones asimétricas, entonces la consulta queda en papel mojado, se puede decir. Sí, entonces, a las comunidades, y en eso sí que estoy de acuerdo con Viviana, sí que es cierto que la movilización de las comunidades cuando están boicoteando proyectos extractivos, eso hace que determinados inversores se lo piensen dos veces antes de llevar a cabo un proyecto o no. Pero cuando se trata de un proyecto, por ejemplo, en el tema de las represas, las sentencias de la Corte Constitucional básicamente van por la vía compensatoria, indemnización para las comunidades, pero en últimas las comunidades se tienen que desplazar. Y en caso de represas, los estándares de la Corte es que ellos tienen derecho al consentimiento. ¿Dónde está el consentimiento? Allí no está. Entonces, es un poco estos matices quería introducir, no sé si me he dejado algo, pero bueno, me parece... el tema del capítulo étnico de los acuerdos de paz, los pueblos indígenas han introducido han conseguido que se recoja el tema de la consulta, del consentimiento y de la objeción cultural. Entonces, desde la Procuraduría, André Viana está planteando que el tema de la objeción cultural abre la puerta a que comunidades indígenas que durante el conflicto han sido víctimas ahora pueden decir: este proyecto no entra en el territorio porque a mí no me pueden revictimizar. Es una posibilidad que veremos si realmente va a ser así o no, pero bueno, ahí la puerta está abierta en este sentido. Y bueno, eso es todo por ahora. Gracias. Bueno, por una parte comentar que como ha sucedido, como se está utilizando en México y en Latinoamérica, hay algunas comisiones de lucha contra la biopiratería. Hay algunas comisiones que, como una de las más potentes, me parece que es Perú, que ha logrado incluso que se anulen algunas patentes en Estados Unidos, mas no se han anulado en tanto se ha patentado conocimiento tradicional, sino todos los conflictos y las tensiones a nivel internacional en contra de las patentes de conocimiento tradicional no han sido anuladas en tanto estas se han apropiado de un conocimiento colectivo, sino siguiendo las mismas reglas del acuerdo de propiedad intelectual, es decir, atacando la novedad el nivel inventivo de las investigaciones, de los descubrimientos, no en tanto se haya vulnerado un derecho colectivo. En Ecuador, el año pasado, se realizó el primer informe de biopiratería, en el cual se publicó que existen 14 recursos genéticos endémicos del Ecuador que se encuentran biopirateados, que están en patentes, en más de 120 y pico patentes, principalmente de Alemania y de Japón. Entonces, indudablemente el convenio de diversidad biológica ha servido como base legal para la disputa geopolítica. El compañero me preguntaba sobre mi opinión del contexto internacional de la OMPI. En realidad, se va en la Organización de la Propiedad Intelectual, se va discutiendo este tema ya como en 33 sesiones y esto puede llegar hasta el 2020 o se puede terminar el siglo y van a seguir continuando las disputas, porque en realidad este es un escenario excesivamente delimitado a priori.
tiene unas reglas, una metodología por consenso que no permite que se pueda avanzar, que se pueda concretar algo. Lo que sucede allí es que todos los países, todos los representantes de los países tienen que estar de acuerdo en algo para que algo se pueda aprobar, y eso lógicamente es imposible. Así que yo creo que si se intenta trabajar en una protección de conocimientos tradicionales, el camino no lo veo claro a nivel internacional, menos aún en los debates de la OMPI. Me parece que eso es simbólico, me parece que es importante geopolíticamente, pero luego a nivel de concreción y eficacia, realmente el control de la biopiratería es como poner una puerta al campo, porque prohibir no se puede controlar cuando se intenta simplemente prohibir o decir no a la biopiratería. Y bueno, eso con respecto al panorama internacional. Por otra parte, decir que si bien el debate que está polarizado internacionalmente entre los acuerdos de propiedad intelectual y estos otros acuerdos, estas otras leyes latinoamericanas o nacionales, en el caso del Ecuador, este código, sí se presentan mucho más reivindicadoras, por supuesto, que el acuerdo de patentes. Hablan de consentimiento, pero de un consentimiento con candado. Hablan de titularidad de los legítimos poseedores, no solamente de los estados. Sin duda, representan ciertos avances, pero están limitados. Están absolutamente bloqueados. Entonces, mi pregunta y toda esta investigación en realidad está situada en uno de los capítulos de una investigación más grande que aborda cómo se puede proteger, qué es lo que hace el ordenamiento jurídico nacional al intentar proteger, valorar, promover los conocimientos tradicionales. Entonces, mi sospecha es que en realidad esta excesiva necesidad de regulación por parte del Estado y de tomar el conocimiento tradicional y de regularlo, en realidad no está siendo una fuente de potencia, sino más bien da una respuesta ambigua, y son los pueblos los titulares, las asociaciones de chamanes, de curanderas, las que definirán cómo termina este proceso de eficacia, de utilidad que pueda tener para los reproductores de estos conocimientos este ordenamiento jurídico, porque es ambiguo. Por una parte puede ser potencia, por otra puede ser fragilidad. Así que, en realidad, ¿por qué? Porque el Estado, al intentar regular los conocimientos tradicionales, aparece muy reivindicador, pero muchas veces lo que hace es disfrazarse. El Estado se disfraza y juega a doy derechos, pero siempre es en una relación vertical. Entonces, regula conocimientos tradicionales, pero lo hago desde mi consulta, que está bloqueada, que está regulada. Entonces, creo que hay una especie de juego que te doy derechos y muchas incluso asociaciones, me parece, porque al haber trabajado desde el Estado estoy siendo autocrítica con mi trabajo, y también pude dialogar, tener algunos interlocutores de asociaciones de chamanes, etcétera, que se sienten muy incluidos en el Estado al sentir que se habla de sus derechos de conocimientos tradicionales, pero me parece que por detrás hay unas relaciones de poder que están marcando todo este ordenamiento jurídico. Eso. Muy bien, muchas gracias a todos. Yo creo que son las 4:30. Hemos sido muy puntuales. Eso nos va a permitir un ratito de descanso y de intercambiar también, tomando un café, sobre los distintos puntos de vista. Y así se puede comenzar también puntuales la siguiente sesión. Muchas gracias a todos.